Y yo quisiera iniciar en esta hora que el día de la expiación en hebreo es Yom Kippur. La palabra Yom significa día y Kippur significa cubrir. Mi pregunta es, ¿por qué se le llama así al día más importante del calendario de Dios? ¿Por qué se le llama el día que cubre? El día que cubre. ¿Cubre a quién? Al pueblo de Dios. ¿Lo cubre a usted? ¿Por qué usted piensa que este día se le llama Yom Kippur, el día de cubrir? ¿Qué tiene que cubrir? Muchos de nosotros le conocemos como el día del juicio, el día de expiación, y es el día donde todos los nombres, todo ser humano pasará por juicio. Ese día se decidirá la suerte de los fieles y de los impíos. Unos recibirán el sello del Dios vivo y otros recibirán ¿qué? La marca de la bestia. Solamente para recordar, esta fiesta, primeramente, en Levíticos 23:2 se nos dice que son las fiestas de Jehová. No son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de los hebreos, no son las fiestas de un movimiento o de una religión o de una iglesia. Estas fiestas son las fiestas de Jehová. Y esta fiesta, conforme a Levíticos 23, se nos dice que se celebraba en el séptimo día, en el séptimo mes, en el día 10º. Y este mes se llamaba el mes de Tisrei, o de Tisrei. Y este mes, ahí abarcaba todas las fiestas de Jehová que se llevaban a cabo en el otoño. Estas fiestas pertenecen a una cadena profética. Y hoy día vamos a ver por qué decimos que es una cadena profética. Que si usted quita una cadena, un eslabón, ¿qué sucede con esa cadena? Se cae, se rompe. Y esta cadena está bien unida para que nosotros podamos conocer el plan de la redención, el plan de la salvación para nuestras vidas. En este mes, el sacerdote oficiaba la expiación por los pecados del pueblo y la limpieza del santuario. Aquel que llegaba a esta fiesta, y noten, digo que aquel que llegaba a esta fiesta no preparado, se nos dice que era cortado del pueblo de Dios. Eso quiere decir que usted tiene que tener una preparación antes para poder llegar al día del juicio, listo, preparado para recibir, ¿qué cosa? El sello de Dios. Para eso era la conmemoración del Día de las Trompetas, para despertarnos a la preparación. Tenemos un mensaje de 3 ángeles como voz de trompeta, en lo cual se declaró antes del día del juicio. Y nosotros sabemos que la profecía de Daniel 8:14 nos muestra el día, el mes y el año del día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él dijo hasta las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Esa purificación tenía que ver con el día de ¿qué? De la expiación, el día del juicio, el Yom Kippur. Y ese día sabemos que es el fundamento de nuestra fe. Si usted sabe cuál es su fundamento, usted tiene que saber cómo explicarlo. No les voy a preguntar a ustedes que lo expliquen, porque
Hay muchas personas que no lo saben explicar, no lo entienden, no lo han escuchado, y en muchas ocasiones son por el liderazgo que ha dejado de predicar el fundamento del adventismo. También la persona individualmente tiene culpa, porque usted y yo tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que ir a la palabra de Dios. No solamente cae en los líderes la responsabilidad, pero tenemos que conocer cuál es nuestro fundamento. Ahora, nosotros recordemos que en Éxodo 25, del versículo 8 al 9, no tienen que buscarlo, pero pueden apuntarlo. Dios construyó el tabernáculo y después se construyó el templo de Salomón para que Dios habitara y caminara en medio de su pueblo. El propósito que Dios tiene para nosotros es estar en nosotros, caminar con nosotros. Por eso Él dice: yo soy el camino. Usted sigue el camino que su Dios, su Salvador, le va mostrando. Cada parte del templo procedía de un plano que se originaba en el cielo. Y ese plano era idéntico al santuario que estaba en las mansiones celestiales. Pero el propósito de Dios es venir y morar, habitar, caminar con su pueblo. Recordemos que en ese santuario se dividía en tres partes. Había un atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, conforme a Éxodo 25, del 8 al 17, y Éxodo 26, versículo 33 al 34, en ese lugar santísimo se nos dice que había un arca que contenía la vara de Aarón, que había florecido, se encontraba el maná y se encontraban los 10 mandamientos. En esa arca reposaba la gloria de Dios. Representaba el corazón, el trono de nuestro Dios. Por eso se mantenía la ley de Dios dentro del arca, porque Dios desea poner su ley en nuestros corazones. Fuera del arca se encontraba la ley de Moisés, que tenía como objetivo permanecer delante de nosotros para amplificar y que podamos nosotros entender la ley de nuestro Dios. ¿Alguna pregunta? Ahora, esta arca se le llamaba el propiciatorio. En inglés se dice mercy seat. Si yo lo tradujera al español, se diría el asiento de misericordia, o el arca del pacto. Un pacto donde usted y yo tenemos que entrar, aceptar, vivir y compartirlo. Esa es la vida del cristiano. Aceptar, creer, vivirlo y compartir la verdad del cielo, la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no podemos quedarnos sin vivir la verdad y sin compartir su verdad. Ahora, una vez al año, el sacerdote entraba a ese lugar para hacer expiación, para perdonar, para limpiar el pecado del pueblo, el pecado de usted, de mí, de yo, y limpiar el santuario. Cuando el sacerdote entraba, conforme a Levítico 16, del versículo del 1 al 30, dice que él entraba y esparcía sobre el arca o el propiciatorio
la sangre del macho cabrío y la esparcía delante del propiciatorio. ¿Por qué él ponía la sangre arriba del arca? ¿Por qué dice la palabra de Dios que iba y esparcía la sangre sobre el propiciatorio? Sabemos también que iba y lo salpicaba 7 veces sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Si el arca representa el trono de Dios, donde está su gloria, ¿por qué el sacerdote llevaba esa sangre y la esparcía en ese lugar? Porque la sangre representaba ¿qué? ¿La sangre de quién? De Cristo, del Hijo de Dios. Y era llevada hasta el trono del Padre para ser recibida, aceptada como el medio de perdón, de limpieza, de expiación por los pecados. La sangre y el sumo sacerdote representaban a Cristo. Ahí en ese mismo lugar, en Hebreos 9:5, se nos dice que ahí estaban los querubines de gloria. ¿Por qué? Porque estaba la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter, que cubría el propiciatorio. Si nosotros vemos en Éxodo 40, versículo 34, nos muestra que cuando la gloria de Dios, la presencia de Dios, descendió en el santuario, fue y se posó en el lugar santísimo e iluminó todo el santuario. Y eso representa que la gloria de Dios ilumina ¿qué? A todo el mundo. Por eso se nos dice en Apocalipsis 18, versículo del 1 y 2, se nos dice que en el tiempo del fin toda la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios, mostrando su carácter, su justicia, su amor. Ahora, ¿cuál era el propósito de salpicar la sangre del macho que había sido sacrificado arriba del propiciatorio o de la arca? Si nosotros miramos, el propósito era traer salvación no solamente al pueblo de Dios, sino a todo el mundo. Mire lo que dice Levítico 16:30. El propósito de esparcir la sangre no era cubrir. Era cubrir. Por eso se le llamaba Yom Kippur, día de cubrir. ¿Por qué? Porque la sangre era la que cubría al pueblo. Y ahí vamos a llegar a ese punto. Porque mire Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por ¿quiénes? Por vosotros. Eso quiere decir por usted y por mí. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre para nosotros ser perdonados, limpiados, rescatados, salvados, redimidos, transformados. Ahora usted ya va viendo por qué se le llamaba Yom Kippur, el día que cubre. ¿Lo cubre de qué? De la sangre del Cordero de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Eso lo dice en Hebreos 9:22. Entonces nosotros cuando vemos que la razón por la que esparcía la sangre era para cubrir a usted y a mí y al pueblo, para darnos salvación, redención. Si usted lee Hebreos 10, del versículo 1 al 25, usted va a ver que esa sangre es la sangre del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y es importante que nosotros conozcamos quién es el Hijo de Dios.
Porque sabemos nosotros que en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. ¿Usted conoce al Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios es literal? ¿Es una metáfora? ¿Es algo místico? ¿Es algo simbólico? No, la palabra de Dios nos muestra de que es el Hijo literal de Dios. Y lo vamos a ver. Si usted mira en Juan 1:14, se nos dice, hablando del Hijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Usted recuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hijo literal de Dios, que vino y mostró la gloria de su Padre. Cuando Juan el Bautista lo miró, declaró lo siguiente en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita ¿el qué? El pecado del mundo. La sangre que se esparcía para remisión de los pecados, para la expiación, para el día del juicio, no era sino la sangre del Hijo de Dios que vino a derramar por cada uno de nosotros. Para darnos perdón, para darnos salvación. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. En otras palabras, nos está diciendo que solamente a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de su sangre, nosotros recibimos ¿qué? Perdón, expiación, redención, una nueva vida. El punto central del día de la expiación, el día del juicio, ¿cuál es? ¿Usted cuál cree que es el punto central del día del juicio? ¿Cuál es el punto más importante del día del juicio? Si la sangre es el que era derramada y era esparcida para cubrir a la persona, al pueblo, y limpiar el santuario de todo pecado, entonces, ¿cuál era el énfasis que usted tiene que entender? Lo más importante, que cuando usted va a la hora del juicio, usted tiene que entenderlo, vivirlo, abrazarlo, para que usted salga victorioso en el día del juicio. ¿Cuál es el punto central para que usted llegue al día del juicio y usted esté seguro de que va a recibir el sello de Dios y va a ser perdonado, salvado, redimido, transformado? Si la sangre de Cristo es la que nos salva, la que limpia, la que nos redime, el punto principal de la hora del juicio, cuando usted llega al día de la hora del juicio, es que usted tiene que confiar plenamente en los méritos de Cristo, de que Él lo puede salvar completamente, ampliamente y totalmente de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre para darle perdón. Si usted no confía en los méritos de Cristo, la sangre no tendrá valor en su vida y no lo cubrirá en el día del juicio para obtener la salvación. Déjeme decirlo de otra forma más sencilla. Cuando usted llega al día del juicio, usted tiene que confiar lo que hizo Cristo por usted para darle salvación, y que la sangre que Él derramó lo perdona completamente,
ampliamente, totalmente de sus pecados. Si usted llega desconfiando del perdón que Dios le quiere dar, usted va a llegar al juicio y no va a sentir la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque usted tiene que reconocer que Él es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, que murió por usted y que Él lo salva. ¿Usted sabe cómo se le llama a esos méritos? Esos méritos están descritos en Apocalipsis 14:12. ¿Cuántos se saben Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo, de Jesús. ¿Qué significa la fe de Jesús? ¿Qué significa la fe de Jesús? La fe de Jesús significa que nosotros confiamos en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Es la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús, que usted confía en lo que Él hizo por usted y porque usted lo está viviendo en su vida. Así que cuando usted llega al día del juicio y tiene a su abogado y usted confía plenamente en lo que Él hizo por usted, ¿qué es lo que el abogado hace? ¿Quién es el que llega y dice: este hombre, esta mujer son salvos porque confiaron en mí, recibieron mi perdón y aquí están las huellas? Aquí están mis manos, aquí está mi frente, aquí están mis pies, por lo cual morí por él y él confió en que yo le podía dar la salvación. Hoy día hay mucha gente, mucho cristiano, muchos hijos e hijas de Dios, que no confían en que han sido perdonados. Y creo que muchos de nosotros hemos entrado en esa posición. Cuando usted confía que el Señor lo perdona completamente, hermano, pídale al Señor tener la fe para confiar plenamente que lo ha perdonado, que lo ha salvado, que le ha dado vida eterna. No tengamos duda alguna. Y esas dudas las quita ¿qué? La relación que usted está teniendo con ¿quién? Con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cómo usted llega a tener esa confianza en Él, muriendo todos los días, clamando los méritos de Cristo, clamando su sangre, la cual nos cubre para salvarnos, para ser perdonados. Hay que confiar, por eso es la fe. La fe lo lleva a creer y creer lo lleva a ¿qué? A obedecer. Esa es la verdadera fe. Fe, creer, obedecer. Ahora déjenme preguntarles a ustedes. ¿Cuándo se llevó el día de la expiación? ¿Cuándo se efectuó la expiación? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Es en el día del juicio? ¿Es otro día? ¿En el día del juicio? Miren, vamos a ver un versículo y vamos a ver dónde se cumplió la expiación. El día del juicio es solamente la confirmación de la expiación. Y lo vamos a ver. Yo sé que esto va a ser algo tal vez que no lo hemos escuchado. Iba a decir nuevo, pero no hay nada nuevo debajo del cielo, sino que todo Dios lo ha declarado y lo ha expresado. Pero tal vez es la primera vez que usted lo va a escuchar y tal vez espero que el Espíritu Santo le pueda dar el entendimiento para poder comprender su grande amor. Noten en Levíticos 17:11, recordemos que Dios mandó a hacer un santuario, un tabernáculo para Él habitar entre su pueblo.
Y en ese tabernáculo había el atrio exterior, y en el atrio exterior había un altar de sacrificio. Había un lavacro. Y después entraba al lugar santo y había una ¿qué? Una menorá, una lámpara, y había una mesa de panes y había un altar de incienso. En el lugar santísimo, como ya lo vimos, había su propiciatorio, el arca del pacto. Note lo que dice Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Déjenme preguntarles, ¿cuándo se hizo el día de la expiación? ¿En el día del juicio? Fue en el sacrificio de Cristo. Fue en el sacrificio de Cristo Ese día está dentro. en la cruz. Ah, su mecha. ¿Me están siguiendo? O sea, la expiación se hizo. La expiación se llevó a cabo en la cruz. El día de la expiación, vamos a ver más adelante qué es lo que hacía. Hacía una realidad el día de la expiación. Hace una realidad la expresión en el séptimo mes, en el día 10. Ahora, fíjense, ese día que Cristo murió era una fiesta. ¿Cómo se le llamaba la fiesta? ¿El día de qué? De la Pascua. ¿Sí? Se le llamaba el día de la Pascua. Entonces, en esa fecha, Cristo murió, y este versículo dice que Él hizo expiación en ese lugar, en la cruz, en el altar de sacrificios. Eso nos muestra de que no es en el día de la expiación. En el día de la expiación culmina la expiación. De igual manera, el macho cabrío era sacrificado en el altar de sacrificio. Ahora, no quiero avanzar hasta que esto entendamos. ¿Estamos entendiendo de que cuándo se efectuó el día de la expiación? En la Pascua. En la Pascua, en la cruz, en la muerte de Cristo. Debe mostrarle lo que significa expiación. La palabra expiación en el hebreo es kapar, y significa cubrir, expiar, limpiar, anular, perdonar, reconciliar. En griego, note lo que significa. La palabra es katalage. Y la palabra katalage significa intercambio, restauración, al favor, expiación, reconciliación. Así que el día de la expiación significa que era un día que nos cubría, nos intercambiaba, nos restauraba, nos reconciliaba, anulaba, expiaba el pecado. Ahora, déjenme preguntarles, cuando Cristo murió, ¿sucedió un intercambio? ¿Sí o no? ¿Cuál fue ese intercambio? Cuando Cristo murió, ¿hubo un intercambio? Porque la palabra katalage en griego significa intercambio, un cambio. ¿Sabe usted que usted y yo éramos los que teníamos que morir? Pero Cristo vino y tomó nuestro lugar. Hubo un intercambio. Cuando Cristo murió, hubo una restauración. ¿Por qué? Porque ahora podemos ir ante el trono de la gracia confiados en el perdón de nuestros pecados. Hubo una reconciliación. ¿Por qué? Porque venció
al que tenía la autoridad en este mundo, que era ¿quién? El enemigo. Ahora sí podemos entender Colosenses 2:14, lo que intercambió. Él pagó la pena de muerte que me era contraria. Exactamente, porque si nosotros recordamos, tuvimos un estudio nosotros, si usted no se acuerda de ese estudio, puede ir nuevamente a escucharlo. ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? ¿Usted recuerda qué fue lo que se clavó en la cruz? No lo vamos a ver, pero cuando usted mira lo que se clavó en la cruz, se clavó la humanidad de su Salvador. Se clavó el decreto en el cual lo señalaba que usted era pecador y que tenía que morir. Y se clavó ¿qué? El pecado. Entonces, esas cosas que se clavaron, y se clavó también otra cosa, se clavó los sacrificios de los animales y las ofrendas que eran acompañadas. Ahora, cuando eso se clavó, el Señor hizo un intercambio, nos redimió, nos restauró, nos reconcilió con Él. ¿Qué significa o qué representa el altar donde se llevó la expiación? Déjeme mostrarle dos citas. Ningún lenguaje podría transmitir el regocijo del cielo, ni la expresión de satisfacción y deleite de Dios en su Hijo unigénito cuando vio la consumación de la expiación. Eso se llevó a cabo ¿en dónde? En el altar, en la cruz del Calvario. Déjeme mostrarle otra cita. El sacrificio de Cristo en favor del hombre fue pleno y completo. La condición de la expiación se había ¿qué? Cumplido. Cuando usted obtiene la seguridad del perdón de expiación por sus pecados, cuando usted confía plenamente en los méritos de Cristo, cuando Él murió por usted, cuando Él derramó su sangre por usted. ¿Me están siguiendo? Por eso, en Efesios 1:7 se nos dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Tenemos qué? Salvación, redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gloria. ¿Por qué? Porque cuando Él murió, nos expió, somos redimidos por su sangre, somos salvos, recibimos perdón por su sangre. Ahora, en Levítico 23 se nos habla de los tiempos señalados. Sabemos que la primera fiesta habla del sábado semanal, pero después del sábado habla de la Pascua. En el día de la Pascua se consumó, se llevó a cabo la expiación. Lo acabamos de ver en Levíticos 17:11. Ahora, la Pascua tiene una conexión con la sexta fiesta, que era el día de la expiación. Entonces, la primera, que era la Pascua, y el día de la expiación estaban íntimamente unidas, porque una se cumplió la expiación y la otra termina la expiación. Se confirma, se acepta la expiación. Es lo mismo, porque la sangre que se derramó en la cruz era la misma sangre que el sumo sacerdote llevaba al arca, al propiciatorio, y era derramada para que sea aceptada por el Padre. Y allí se limpiaba los pecados del pueblo, los pecados suyos,
y se limpiaba el santuario. Ahora, usted no puede quitar la Pascua y no hablar de la salvación. O usted no puede guardar la Pascua y no guardarla el día de la expiación. Usted no puede dejar de guardar la fiesta de los panes sin levadura, porque es parte de la Pascua, y decir que solamente usted guarda el día de la expiación. ¿Por qué? Porque desde la Pascua hasta el día de la expiación, todas las fiestas y todos los días señalados están unidos. No puede separarlos. La preparación inicia ¿cuándo? En el día de la Pascua, para que usted esté listo en el día del juicio. Ninguna se separa. Ninguna se separa. Porque fíjese, la Pascua, expiación, empezó. La fiesta de los panes sin levadura es que nosotros tenemos que morir al pecado, deshacernos del pecado. Las primicias, nosotros somos una persona nueva, resucitados en Cristo. El Pentecostés, entonces somos llenos de su Espíritu, y de las trompetas es para ya estar listos cuando se termina la expiación. Amén. Y la fiesta de los tabernáculos, ¿qué es? Es un regocijo que vamos a tener en el reino de los cielos, donde vamos a alabar y glorificar a Dios por la salvación, por la liberación. El enemigo ha querido destruir todo esto para que no entendamos el plan de la redención, para que no entendamos el plan de la salvación. Y el fundamento de nuestra fe es los 2300 días, el día del juicio. Pero el día del juicio no podemos separarlo de todas las demás fiestas y días señalados de Jehová, porque usted lo separa, no tiene sentido. El énfasis del día de la expiación es el día de la Pascua, es el día de los panes sin levadura, es el día de las primicias, del Pentecostés, el día de alarma en el cual se toca las trompetas, el mensaje de los 3 ángeles, para que usted esté listo para el día de la expiación, del juicio, donde culmina la expiación que inició ¿cuándo? En la Pascua, en la cruz. Como dice el hermano, estamos así de que termine. La pregunta es, ¿nosotros estamos listos? En Daniel 9:24, en la profecía de las 70 semanas, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar ¿qué? La prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cuándo se llevó fin al pecado? En la cruz. Y expiar la iniquidad. Expiar significa ¿qué? El día de expiación. Porque si ustedes notan, en el hebreo ahí se usa la palabra kafar, que significa ¿qué? Cubrir, reconciliar. Catalegue, que significa intercambio, restauración, reconciliación. A la mitad de la profecía de las 70 semanas, cuando Cristo murió, Él trajo expiación, trajo salvación, trajo perdón. No nos olvidemos de eso. Ahora, tengamos cuidado, porque hay unas conclusiones peligrosas. Ahora entendimos que el día de la expiación se cumplió en la cruz. Y hay conclusiones peligrosas tales como estas: no necesito perdón porque ya Dios me perdonó. No me tengo que preocupar por victoria sobre el pecado. No hay necesidad del día de la expiación. Estas son conclusiones peligrosas, porque usted no se puede olvidar que había un día que se le llama el día de la expiación, que si en el transcurso de la Pascua al día de la expiación usted se alejaba del Salvador, usted llegaría al día del juicio, y si no estaba preparado, irá ¿qué? Cortado. Ahora, estos argumentos que les acabo de decir, muchos allá afuera lo declaran.
pero últimamente los he escuchado en los púlpitos aún de nuestra iglesia. ¿Por qué? Por la falta del conocimiento de la verdad que Dios estableció en su palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, nos declara la culpabilidad del hombre, la necesidad de que nosotros tenemos que salir de las tinieblas a la luz, de que tenemos que dejar la necedad y tener el entendimiento de nuestro Salvador. Nos muestra en Romanos 1, 18 al 23 que nosotros tenemos que dejar el razonamiento humano y obtener la sabiduría de Dios, obtener la gloria de Dios, su conocimiento. Tenemos que salir de esa condición en la cual estamos nosotros, que la palabra de Dios dice que estamos dormidos, estamos muertos y estamos, ¿qué? Tibios. Tenemos que salir de ahí. Usted y yo necesitamos de una nueva vida, ¿sí o no? Necesitamos ser reconciliados, ¿sí o no? Note lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió en la cruz, pero ahí se efectuó la expiación, pero Cristo tenía que resucitar para que nosotros podamos obtener la expiación y la vida eterna. Y cuando Él resucitó, nos da la salvación para que usted resucite a una nueva vida. ¿Qué significa tener una nueva vida? ¿Qué significa tener una nueva vida? ¿Una nueva vida para empezar de cero y revolcarnos con el pecado? No. ¿Qué significa tener una nueva vida? ¿En la cual se nos ha olvidado los pecados y volver a ellos? Pues no. Noten lo que significa una nueva vida. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando el Señor le trae una nueva vida, usted deja de vivir para usted. Usted empieza a vivir ¿para quién? Para Cristo. Todo lo que usted tiene ya no es suyo, ahora es ¿de quién? De Cristo. Todo lo que usted hace ya no lo hace para usted, lo hace ¿para quién? Para Cristo. Exactamente, por eso Gálatas 2:20, por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es tener una nueva vida, de quebrantar el yo y ahora vivir por Cristo. Cuando usted vive por Cristo, usted se olvida ¿de qué? Del orgullo, de la suficiencia propia, del deseo de ser reconocido, el deseo de obtener autoridad, el deseo de obtener posiciones. Se olvida de todo eso. ¿Por qué? Porque ahora usted vive para su Salvador. Ahora usted vive para Él. Y esa experiencia se vive diariamente. Como dijo Pablo, tenemos que morir ¿qué? Día a día. En Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu externo se ofreció a mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuevamente, cuando usted confía en los méritos de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, lo que llevó a cabo en el día de la expiación en la cruz, cuando usted confía eso, dice que le cambia su mente y ahora usted sirve ¿a quién? A Dios. Pero usted tiene que creer en ese sacrificio que Cristo hizo en su resurrección para que usted sea limpiado, transformado, reconciliado, para que usted sirva a Dios.
Todas las fiestas, los días señalados de Dios, tienen como propósito de que cada año nosotros no nos olvidemos de este plan de redención. Porque Él quería que lo tuviéramos, ¿qué? Enfrente de nosotros. Que siempre lo recordemos. De que estamos sujetos a Él para obtener una nueva vida, una transformación de pensamientos, una transformación de acciones, una reconciliación, una expiación de nuestros pecados, una limpieza de nosotros para que Él viva en nosotros, para que cuando viene el juicio, en el día del juicio no es para que usted llegue y diga, Señor, ahora sí, perdóname. No, usted ya tiene que llegar al día del juicio, ¿qué? Listo, porque usted no sabe cuándo su nombre va a pasar ante la corte celestial. Usted no sabe cuándo va a decir, Teresa, pasó, y usted puede decir, no, pues ya cuando llegue el último momento, ahí sí me arrepiento. No, usted ya tiene que llegar al momento de la corte, al momento de la sentencia. Usted tiene que llegar listo, seguro de que usted ha sido expiado por los méritos de Cristo, que los brindó a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y lo rectificó, lo selló en el día de su resurrección. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener el perdón de Dios? Si nosotros podemos rechazar esta verdad. Nosotros tenemos que creer en los méritos de Cristo, en lo que Él efectuó en la cruz, en el altar de sacrificio, donde Él confirmó la expiación. Por eso cada año, cada 14 de Nisan, la cena que dice, mi muerte anunciáis, para que no se nos olvide que Él tomó nuestro lugar. Amén. Por eso es la cena, la cual dijo, cada vez que la toméis, anunciáis que esto que yo hice por usted. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el día del Pentecostés, el día de las trompetas, el día del juicio, los tabernáculos, tienen como propósito que no nos olvidemos que Cristo es nuestro Salvador, que Él desea expiar de nuestros pecados, perdonarnos, limpiarnos, para que cuando llegue la culminación de la expiación, nosotros estemos en pie, alabando a nuestro Señor, teniendo la seguridad de la salvación, teniendo la seguridad del perdón. Y cuando eso sucede, el Señor nos pone su sello del Dios vivo. Hay otros sellos que Él pone, porque cuando nosotros le aceptamos, Él viene, nos manda el Espíritu y nos sella y nos llama hijos e hijas de Dios. Viene y lo sella para que usted sea parte del pecado, porque está viviendo con Él. Pero el día que el Señor pone, el día del sello del Dios vivo, usted estará sellado para entrar a las mansiones celestiales. Los tiempos señalados nos señalan el día de la expiación, desde la Pascua hasta el día del juicio. No podemos separarlos. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este texto es muy profundo y muy serio. Si usted no cree en el Hijo de Dios, usted no cree que Él murió para expiar sus pecados, si usted no cree que Él lo puede perdonar, salvar ampliamente, completamente y totalmente, usted va a morir en sus pecados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Juan 8:24. Si usted realmente no confía en lo que Él está haciendo por usted, si usted no clama y no reclama las promesas de su Salvador, la palabra de Dios dice que va a morir en pecado. Usted y yo tenemos que creer que Él es nuestro Mesías,
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo tenemos que vivir, experimentar el día de la expiación que Él la llevó a cabo en la cruz, para vivir día a día, para que cuando venga el día del juicio, nosotros estemos en pie, alabando y glorificando a nuestro Dios. Porque estaremos seguros del perdón de nuestros pecados, de la expiación de nuestros pecados, de la limpieza que Él prometió, y estaremos seguros para estar en pie para cuando Él venga y seamos llevados al reino de los cielos para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Para gozarnos en el reino de los cielos, gozarnos de la liberación que Él nos brindó, mostrada en la cruz en el día de la expiación y confirmada en el día del juicio. Yo no sé tú, pero yo he tomado una decisión. Y esa decisión es aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Hijo literal de Dios, confiando plenamente en Él, teniendo la fe de Cristo, de Yeshua, de Jesús en mi vida, para que Él me dé la certeza de que soy hijo de Dios y que he recibido salvación plena, total y completamente, la cual me dará su fe, la fe que Él tuvo para ser salvo, resucitado y ahora ser nuestro Mesías y nuestro sumo sacerdote, expiando los pecados suyos y míos en el santuario celestial. Y eso se experimenta ¿qué? Todos los días. ¿Alguna pregunta? Como no preguntaron, como no participaron, ya no, nos fuimos bien rápido. ¿Alguna pregunta? Bueno, fue 1 hora 8 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí, Manuelito? Fuerte para que te escuche la hermana allá. Todo lo que se han perdido, todos aquellos que no tienen interés en, más que nada, escudriñar las fiestas de Dios. Lo primero que se les viene a la cabeza es que ya favorita o panelada. Y todo de lo que se ha perdido, por eso no hay una urgencia. Porque no han entendido el calendario profético que ya está así. Por concluir. Por concluir, exactamente. Y tú has señalado bien esa palabra urgencia. No hay urgencia. No hay urgencia de prepararnos. Y lo digo yo, bueno, cada quien estamos en nuestro propio peregrinaje. Pero a veces me meto a escuchar en diferentes iglesias y no hay urgencia. No hay urgencia de prepararse. Hay una urgencia de ¿qué? De crecer, de poner la iglesia más bonita, de decir esto. Hay ministerios que solamente se dedican a acusar, a criticar. Hay ministerios que solamente se dedican mejor ya no digo. Pero hay en muchos lugares no hay una urgencia de preparación. Si usted no tiene una preparación hoy en día, ¿cómo usted estará seguro para cuando Cristo venga? ¿O usted estará seguro que su nombre pasará por las cortes celestiales y dirán, hermana Teresa, Estela, Johanna, Manuelito, la hermana Mela, Liz, David, ustedes salen victoriosos porque confiaron plenamente en Cristo? ¿Usted está seguro de eso? Si eso sucediera hoy día, ¿usted está seguro de la salvación si Cristo termina su expiación y dice, retorno para llevarlos conmigo? Entonces iba a ser el gozo, la celebración. Para muchos ese día va a ser una celebración y un gozo. Pero va a haber otros que van a decir, montes, piedras, caigan sobre mí. Aun cuando declararon ser cristianos y hijos de Dios e hijas de Dios.
pero no tuvieron la preparación necesaria, así como las vírgenes que insensatas. Y van a llegar y van a tocar: Señor, ábrenos la puerta. Alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero Señor, si nosotros estábamos ahí todos los sábados, guardábamos las fiestas, daba mis diezmos, daba mis ofrendas, ayudaba al pobre. Y el Señor va a decir: no os conozco. ¿Por qué? Porque usted no confió plenamente en los méritos de su Salvador. Y eso se mostró cuando Él mostró y dio la expiación completa, cuando Él murió en la cruz, para que nosotros pudiéramos confiar plenamente en el perdón y la salvación que Él quiere darnos. Y como dice Manuelito, muchos no llegan a este entendimiento y a esta urgencia porque ni les interesa las fiestas solemnes de Jehová. Y hemos visto que hay una conexión estrecha en el día de las trompetas, que son los 3 ángeles, que tenemos como un mensaje peculiar, y no nos hemos dado cuenta que esos mensajes de los 3 ángeles tienen que ver con la fiesta de las trompetas. Muchos se han olvidado que el día del juicio es el día de la expiación, que está ligada al día de la Pascua. Pero la Pascua ya terminó. Ahora es la cena. La cena no es la Pascua, porque la cena se hizo antes de la Pascua. ¿Sí me están siguiendo? Porque la Pascua fue ¿quién? Cristo. ¿Y cuándo hizo la cena? Antes de ir a la cruz. La cena nos recuerda lo que Él hizo en la cruz. Porque cada vez que tomamos la cena, anunciamos, creyendo lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, Dios quiera y que miremos la urgencia que Dios tiene para despertarnos, para sentir ese sentir de urgencia. Yo sé que vivimos en un mundo en el cual a veces el cansancio, el trabajo, las cosas de este mundo nos quiere apartar del conocimiento de Dios. Pero hermanos, día a día vayamos al Señor confiando plenamente en Él. Vayamos y estudiemos, analicemos la verdad, vivamos la verdad, compartamos la verdad. Aquí hemos estudiado muchas cosas y gracias a Dios yo miro que Dios ha puesto en nosotros un sentimiento de urgencia, un sentimiento de preparación. Y hemos visto que el predicar, el salir adelante con una preparación adecuada, Dios nos va a capacitar para llevar su mensaje con poder. Pero primero tenemos que conocerlo a Él. Porque llegará un día, y yo como le digo a las que no les gusta hablar mucho, va a llegar un día en que ustedes van a tener que dar razón de su fe a una persona. Y allí cuando eso suceda, pídale al Señor que todo lo que usted ha aprendido, que Él se lo recuerde. Y saben ustedes que Él lo hace. Yo no tengo buena memoria, pero cada vez que yo me voy y hablo con una persona, le digo: Señor, confío plenamente en tu promesa, trae a mí todo lo que hemos estudiado. Y es increíble que el Señor trae a recuerdo versículos, capítulos, libro, capítulo, versículo, y los trae uno tras otro, unos tras otros. ¿Por qué? Porque a veces, aunque creemos de que pues no estamos prestando atención, o estamos cansados, o estamos preocupados por algo, no se desanimen. No se desanimen,
porque el Espíritu Santo es el que nos habla y nos prepara. Usted sabe que a veces usted necesita solamente una cosa de toda la hora que llevamos. Tal vez hay 5 minutos que el Espíritu Santo le va a dejar en su mente, y con eso usted necesita para estar preparado para recibir las bendiciones de Él. Ahora, si usted va y sigue estudiando todos sus apuntes, o usted va al internet y escucha nuevamente el estudio, pues el Señor le va a dar todavía más. El día de ayer nosotros estudiamos ¿cuál es el porcentaje de la comunicación verbal? ¿Ustedes se recuerdan? 7%. ¿Y cuál es el porcentaje de la comunicación no verbal? 93%. Y en esa comunicación no verbal involucraba ¿qué? La voz, el tono de la voz, la potencia de la voz y el lenguaje corporal. Entonces, hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos va a recordar muchas cosas, pero su lenguaje corporal, su voz, su tono de voz, su confianza, su certeza de la verdad, va a hablar más que 1000 palabras. Así que, hermanos, no desmayemos, no nos desanimemos. Estamos en una práctica, estamos en un entrenamiento, pero como dice el hermano, el tiempo está así para que se concluya. Bueno, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones, por tu sábado, Señor, en el cual nos has traído a este lugar para poder hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Señor, que tu Espíritu Santo traduzca tus palabras en las cuales nosotros necesitamos en nuestra vida para poder obtener lo que estamos necesitando, para poder tener la certeza de la salvación, para poder tener la certeza en tus méritos, para sentir la salvación, la vida la cual tú has prometido, Señor. Señor, pero no solamente queremos eso, sino queremos de que tú derrames las bendiciones en nuestros hijos, en nuestra hija, nieto, nietas. Señor, para que tú puedas derramar tus bendiciones en nuestros hogares, para que cuando tú vengas, Señor, todos nos gocemos en el reino de los cielos, como una familia, como hermanos, hermanas en Cristo, como padres y hijos, hijas, Señor, que estemos todos reunidos debajo del árbol de la vida y que podamos gozar de tu presencia, de mirarte cara a cara, gozarnos de tu grande amor y de tu misericordia. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.